te ha ido en la legislatura? Platícanos. Bien, Clau. Bien, fíjate que estos 3 meses efectivamente ya casi que llevamos en la legislatura, pues hemos presentado ya buen número de iniciativas. Ha sido una legislatura muy dinámica, con mucha actividad, con muchas sesiones, con mucho trabajo. Mucho tiene que ver con lo que nosotros presentamos como diputados y pues también todos los paquetes que están llegando desde el Senado, que nos hacen ir a periodos de sesión pues largos, arduos, pero sí de mucho trabajo legislativo. En 3 meses has presentado 4 iniciativas y estás por presentar la quinta. Sí. Si me quieres platicar de las iniciativas. Sí, fíjate que yo en la primera legislatura fui la diputada más productiva de la legislatura por las asistencias, pero también por el número de iniciativas presentadas y aprobadas. En esta ocasión yo veo que hay muchos diputados que están presentando de manera constante iniciativas, pero pues yo sí me siento complacida porque pues hay diputados que en 3 años presentan 1 o 2, ¿verdad? Nosotros en un solo periodo ya vamos para la quinta iniciativa presentada. Creo que todas con posibilidad de ser aprobadas. Son iniciativas muy sociales, son iniciativas que no tienen que ver con una política más que la política social y política de protección a determinados sectores. La primera iniciativa que yo presenté fue la de violencia económica, que tiene mucho que ver incluso con la ley de igualdad sustantiva que se acaba de aprobar en el Senado. Esta iniciativa tiene que ver con y equiparar los salarios de hombres y mujeres en el ámbito profesional para que ninguna mujer gane menos que un hombre por realizar la misma labor o actividad que el mismo. Y también tiene que ver con un tema familiar, en donde se considere violencia a quien le quite, por ejemplo, el salario a la mujer, a quien no permita que la mujer pueda trabajar para que pueda ser independiente económicamente hablando, o a quien limita el recurso de su ganancia a las mujeres. Entonces, esa iniciativa creo que abarca 2 ámbitos, que es el público, profesional y de desarrollo económico, y el otro que es el privado, en donde se pretende evitar la violencia y que las mujeres podamos tener un empoderamiento económico, porque sí está detectado y comprobado que muchas mujeres, cuando no tienen una libertad o dependencia económica, soportan muchas condiciones, por ejemplo, de violencia, de agresiones, de denostaciones dentro de su hogar, por no tener esta posibilidad de salir del mismo. Entonces, es una iniciativa, creo que va muy completa, porque abarca el ramo familiar de las mujeres de a pie, que se dedican a muchísimas cosas menos el ámbito público, y también a quienes se dedican en lo profesional a estar en actividades públicas o sociales. La segunda iniciativa que presenté fue la de le llaman ley vicaria o la ley de violencia vicaria. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un tipo de violencia muy específico que no está tan regulado o no está tan visibilizado. Es muy común, y principalmente después de una separación, que se utilice, por ejemplo, a los hijos para tratar de agredir o dañar a la mujer, a la pareja o expareja. La violencia vicaria no es únicamente para personas que se separaron, pero sí es más común que se presente en esos momentos, y es cuando intentan dañarte a ti como mujer a través de las personas que tú más quieres o más amas, que pueden ser tus hijos, tu mamá, tu familia. Y esta violencia es una violencia que no es directa, pero que sí te daña de manera directa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a los hijos se les puede cosificar, viéndolos como objeto para poder violentarte. No únicamente la genera tu expareja, la puede generar, por ejemplo, la pareja de tu expareja, ¿no? Que pueda afectar o violentar a tus hijos para dañarte o con el objetivo de dañarte a ti. Implica también, por ejemplo, la sustracción de los menores, que genera una condición de vulnerabilidad para la mujer, en donde la persona que tiene o que ejerce la violencia, pues también tiene cierto control contra la persona o la mujer a la cual está violentando, porque la inestabiliza, le genera un daño emocional, le genera con esto incluso un tema de subordinación, y es una condición que le da poder a la persona que violenta. Son cuestiones que no están muy
que no se hablan muy frecuentemente, pero que son más comunes de lo que incluso podríamos llegar a pensar. Muchas mujeres han sido víctimas de la violencia vicaria, eh, en donde se agrede o se trata de lastimar a tus personas más cercanas, por ejemplo, acercarse con tu madre para hablarle mal de ti, para lastimarla, para que se sienta vulnerable, y eso a ti te genera un daño directo, ¿no? El que lastimen a tus hijos para que a ti te duela lo que le pasa a los niños. Creo que es una de las violencias más lacerantes, pero también más viles y crueles que hay, porque literal te lastiman o te dan en donde más te duele, ¿no? Y es contra hombres y mujeres. Es contra hombres y mujeres, pero tenemos que ser muy realistas, que es que las estadísticas nos indican que comúnmente se da después de una separación por una expareja y la ejerce el hombre hacia la mujer. Entonces, sí es en general, no es una ley que tenga que ver con un género específico, pero es como la ley Olimpia que yo presenté cuando fui diputada en la primera ocasión. Es una ley general que no determina si es para hombres o para mujeres, pero que comúnmente se aplica más porque quienes la sufren más son las mujeres. Entonces, estamos abarcando como un ramo muy específico. Por ejemplo, la ley de convivencias tiene que ver con la prohibición de las convivencias cuando el padre o quien no tiene la custodia o potestad del niño o de los menores, de las infancias, tiene condiciones de alcoholismo, de drogodependencia o ha sido ya sancionado por violencia familiar, pues entonces se da en estas condiciones que son como muy importantes y tratando de priorizar el bien superior del menor, el hecho de que se puedan prohibir que se puedan prohibir las convivencias de manera temporal o de manera ya permanente, que esta es la tercera iniciativa que presenté, incluso la de la ley de convivencias. Entonces, todas las iniciativas que estoy presentando es un cierre de muchos capítulos, digámoslo así. Cuando yo vivo procesos personales que me marcan y que veo que necesito una protección jurídica o que mis hijos necesitan una protección jurídica para ellos, cuando empiezo a investigar y a ver las leyes, me doy cuenta que hay muchas carencias en cuanto al sistema de convivencias en nuestro estado, en donde incluso no tenemos una ley de convivencias parentales en Zacatecas. Y eso pone en un estado de indefensión muy grave a muchos menores que, por ejemplo, después de una separación, se los lleva quien no tiene la custodia, que generalmente es el papá, se los lleva y no los cuida, se los deja a la mamá o a la tía o a la prima o a la vecina, o que llega en condiciones de alcoholismo, o sea, con grados de alcohol elevados, y no hay nada que diga que eso está prohibido. No hay nada que diga que mientras tengas las convivencias con tus hijas tienes que ser responsable, tienes que cumplir con tus horarios, tienes que convivir. O sea, te lo pongo así, Clau. No hay una sola ley en el estado que obliga a un papá de manera así específica a convivir con sus hijos. Por eso en nuestro estado se ha dado mucho el tema del abandono a los menores después de una separación o que ya se forma otra familia. Y no solo el abandono a los menores, en muchas ocasiones estas paternidades que se llaman ausentes o intermitentes, es decir, que van y vienen, que pueden verlos una semana todos los días, pero después se desaparecen un mes, 2 meses, y esto le genera muchísima inestabilidad emocional a los menores, porque les das a entender que en un tiempo pueden ser queridos, pero en otro no. Y ellos en su desarrollo psicológico, muchas cosas, o ven el mundo de manera diferente a como nosotros lo vemos, ¿no? Entienden el mundo de manera diferente a como nosotros lo vemos, y eso les genera muchísimos problemas emocionales y de desarrollo a futuro. Tienen muchísimos años que no se han tocado esos temas, que son temas muy comunes en nuestro estado, que se sufren de manera muy directa y en todos los estratos sociales y en todos los rangos que tú puedas llegar a considerar, que incluso te pudiera parecer como extraño que pase, pero pasa, y pasa de manera muy común. Entonces, todas estas iniciativas, la ley de violencia económica, la ley vicaria, la ley de convivencias, estoy por presentar, que tiene que ver con una ampliación a la ley 3 de 3. La administración federal pasada o la legislatura federal pasada aprobó una iniciativa que creo que ha sido una de las más importantes y trascendentales en tema de la defensa
de las víctimas, no de las mujeres o de los hombres, tampoco es un tema general, pero sí se da más común en las mujeres, pero en defensa de las víctimas, porque la ley 3 de 3 es la prohibición a personas que hayan sido ya sancionadas como deudores alimentarios, como abusadores sexuales o como violentadores familiares, para que no puedan aspirar a cargos de elección popular o de representación popular. Me refiero a que no puedan registrarse como regidores, como diputados, candidatos a diputados, a gobernadores. Esta es una iniciativa muy importante que se generó en la legislatura federal pasada y que en la legislatura local pasada también ya se actualizó o se armonizó, como se dice jurídicamente hablando. Entonces, en Zacatecas es una ley, que ya existe. Sin embargo, nosotros al hacer el análisis de la misma nos dimos cuenta que, a pesar de ser uno de los máximos logros que hemos alcanzado en defensa de las víctimas, la realidad es que quedó corta porque únicamente abarca a quienes quieran ser representantes populares. Pero si nos vamos a una realidad social, política y económica de nuestro estado, muchas veces muchos funcionarios, incluso municipales, llegan a tener más poder y ganar más que incluso un diputado, por ejemplo. Entonces, yo estoy generando una ampliación a la ley 3 de 3 para que esta prohibición no sea solo aspirar a cargos de representación popular, sino también a que no puedan ser funcionarios de primer nivel tanto en los municipios como en el estado. ¿Por qué? Porque los servidores públicos tienen que ser un ejemplo de profesionalismo, de responsabilidad, de trabajo, pero también deben tener calidad moral. Y deben ser personas que se hayan conducido en lo individual o en lo personal con cierto reconocimiento o valor social para poder ser representantes de un municipio, para ser representantes de un pueblo, para avalar y apoyar a lo mejor algún ayuntamiento o los proyectos de algún presidente municipal. Entonces, por eso nosotros estamos haciendo esta ampliación, para que no solo sea a representantes populares, sino que también sea a funcionarios públicos de primer nivel la prohibición, es decir, de directores, jefes de departamento, todos los que puedan tener un esquema de poder. Un funcionario tiene cierto rango de poder, más si es de primer nivel. ¿Por qué? Porque tiene personas trabajando para él, porque puede ingerir en el desarrollo de programas sociales, puede tener contacto directo con las policías municipales, que a veces tú como madre, si estás, o como mujer de una familia, puedes estar siendo víctima de violencia y le hablas a la autoridad municipal y ellos pueden influir a que no lleguen, por ejemplo, o a que lleguen y sean cuidados y respaldados por las autoridades. ¿Por qué? Porque es el amigo del presidente, porque es el cercano al presidente, porque está el funcionario público. Entonces, nosotros estamos haciendo esta ampliación a la ley 3 de 3 para los funcionarios de primer nivel, tanto en los municipios como en gobierno del estado. ¿Por qué? Porque es un mensaje de cero tolerancia a la violencia en México. ¿Cómo puede ser posible que alguien que haya sido sancionado por abuso sexual infantil, por ejemplo, sea el funcionario público más influyente en algún municipio o en alguna dependencia estatal? ¿Cómo puede ser posible que no haya una prohibición para alguien que sea violentador familiar o deudor alimentario para que pueda aspirar a este tipo de cargos? O sea, creo que es un tema de conciencia, pero sobre todo de buscar no revictimizar a quien ya fue víctima, porque aquí estamos hablando de personas que ya han sido sancionadas. No es si te denuncian por violentador familiar, pues entonces no puede ser. No, es si has sido sancionado por alguno de estos delitos, no tienes valor ni calidad moral para estar en este tipo de cargos. Cuando se da la designación de las comisiones, que voy a la de Seguridad Pública, pues nosotros tuvimos la comparecencia a los pocos días después del secretario de Seguridad. Entonces, dentro de los cuestionamientos que yo le hacía, era referente al tema de los incendios en las carreteras, del cómo nuestro estado se caracterizaba mucho por eso, porque no puedes decir que es un tema nacional cuando es muy raras ocasiones. Lo hemos visto en el estado de Aguascalientes, que son nuestros vecinos, en el estado de Durango, que son nuestros vecinos, y en muy reiteradas ocasiones hemos vivido ese tipo de situaciones en nuestro estado, en donde literalmente cierran todas las carreteras a través de incendio de vehículos y de colocación de ponchallantas. Y yo le preguntaba si él consideraba que era seguro
transitar por las carreteras de nuestro estado. Pues, o sea, eso súmale los baches, ¿no? Que es un tema muy alarmante en esta última administración. Entonces, él nos comentaba que pues estaban haciendo su mayor esfuerzo, ¿verdad? Que estaban echando muchísimas ganas en el tema de seguridad, y no lo dudo. Pero también nos decía que una de las problemáticas que ellos presentaban es que, por ejemplo, en el tema de ponchallantas, ellos habían encontrado a personas portando una cantidad importante de ponchallantas, quisieron hacer una acción policial para poder detenerlos, pero no pudieron porque la aportación de los ponchallantas no es un delito hasta el momento en Zacatecas. La utilización sí es un delito, pero cuando los utilizan es difícil detectarlo. Generalmente es hasta después que se empiezan a presentar los incidentes o los reportes de incidentes. Entonces sí, claro, es más los tiras y te vas. Es más fácil evitarlo desde la aportación. Y él nos pedía o nos solicitó al pleno de la legislatura que lo pudiéramos ayudar con el tema de crear esa iniciativa, y yo como presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, pues evidentemente quise responder a la solicitud, y esta iniciativa se da solicitud del secretario de Seguridad Pública del Estado, en donde nosotros hacemos la tipificación no solo a la utilización de los ponchallantas, sino también a la aportación de los mismos. Y agravamos el delito cuando se utilizan en contra de vehículos, de elementos de seguridad, de la Guardia Nacional, de los policías estatales, de los policías municipales, tratándoles de dar un resguardo mayor a ellos, que son quienes confrontan de manera directa este tipo de situaciones, y pues esperamos que sea algo que pueda ayudar a disminuir en la medida de las posibilidades una de las problemáticas de seguridad más fuertes que tenemos en nuestro estado, que es el incendio de carreteras y de vehículos y colocación de ponchallantas en las mismas, que prohíben el tránsito total, o sea, literalmente nos encierran, ¿no? Como estado. Lo que ha pasado en Fresnillo, que el alcalde decidió pagarle a los afectados las llantas. En ese sentido, ¿habrá algo ahí en esa iniciativa? Sí, fue una iniciativa muy particular del alcalde, ¿no? Un tema que salió de una transmisión en vivo, que la verdad es que yo voy bien, porque evidentemente después, ¿qué es lo que pasa? O sea, tú como vehículo que vas transitando en las carreteras, que de pronto te encuentras con este tipo de artefactos, pues ¿tú qué culpa tienes? Y al final acabas pagando muchas veces no solo la llanta, porque te ponchan las llantas y esto genera un percance automovilístico. Entonces, yo creo que sí es importante tener este tipo de incentivos. A mí me pareció muy buena iniciativa la de Jabo, la verdad, y creo que deberíamos ampliarla. No sé si como un tema de estímulos fiscales, pero sí creo que es un tema que, o sea, el tema de los ponchallantas parece una iniciativa muy sencilla, pero es algo que afecta a muchísimos ciudadanos del estado de Zacatecas y que tiene que ver mucho con el tema de seguridad, porque generalmente no se colocan al azar. Es muy típico que cuando se quieren cerrar las carreteras o generar actos le llaman tipo narcoterrorismo, utilizan estos artefactos que son muy fáciles de encontrar. Entonces, pues sí creo que son iniciativas. Me pareció muy buena iniciativa la del presidente municipal. Creo que podría ampliarse a un tema más estatal, pero eso dependería mucho de la voluntad del gobernador. Tú me hablas de los bloqueos, los narcobloqueos que les llaman, si estamos en el año de la paz, no veo por qué habría que hacer eso. Pues es que como estamos en el año de la paz, es importante que no tengan pretextos. O sea, que no cuestiones a un secretario y su pretexto sea, pues hagan leyes. Bueno, vamos haciendo las leyes necesarias para tampoco darles pretextos, para que no haya actividad o para que no haya resultados, y sobre todo en materia de seguridad, precisamente porque estamos en el año de la paz. Hace unos días presentamos nuestro plan de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública y Prevención del Delito. Y quiero comentarte que nosotros como comisión estamos proponiendo que después de 12 años podamos hacer no modificaciones, podamos hacer una nueva ley de seguridad pública en nuestro estado. ¿Por qué? Porque es indispensable. Muchos diputados o muchos políticos no se quieren meter esos temas porque pues son temas escabrosos, la realidad. Pero tenemos que aprovechar la coyuntura en la que estamos. Hace pocos días se hicieron modificaciones al esquema de seguridad nacional, al esquema de la Guardia Nacional, y esto deriva a que en los estados tenga que haber sí o sí modificaciones a las leyes.
A mí no me gustaría que quedara en simples adhesiones, adendums o modificaciones a nuestra ley. A mí me gustaría que generáramos una nueva ley de seguridad pública en nuestro estado, que nos permita abarcar este tipo de temas que antes no se veían. Y como no se veían y como no eran comunes, como sí lo son ahora, pues entonces no están muy bien determinados en nuestra ley. Hay muchos incluso términos que ya están anticuados, ¿no? Que tienen que ver con el tema de la reinserción social, que tienen que ver con el tema del cómo se ve la violencia en general, que se determina en etapas. No va desde la prevención del delito hasta la reinserción de un delincuente o de alguien que ya haya sido sancionado como delincuente. Entonces, nosotros citamos a todas las dependencias que tienen que ver, a esta sesión de presentación del plan de trabajo, a todas estas dependencias que tienen que ver con el esquema de seguridad estatal, para que con ellos, que son los especialistas, los que sufren el día a día del tema de seguridad, poder armar un producto legislativo de trascendencia, porque para que vuelva a moverse un tema en la ley de seguridad, la verdad es que tal vez puedan pasar 10, 15 años más. Si ahorita estamos en esta condición de hacer esta nueva ley, pues creo que hay que aprovecharla, hay que hacer el producto legislativo de mayor calidad posible, y para eso vamos a necesitar a los especialistas. Entonces vamos a tener mesas de trabajo en los próximos meses en donde nos estemos reuniendo con el secretariado ejecutivo, con las personas de seguridad pública, con la fiscalía, con las áreas de prevención y reinserción del delito, con los propios unidades o secretarías o direcciones de policías en los municipios, para poder crear una ley amplia, una ley muy específica, pero también de muchísima calidad legislativa. ¿Tú qué ves? Digo, porque esta legislatura ha sido muy presta, ¿no? Mandan una iniciativa del Senado y es una cosa impresionante. ¿Se podría actuar de la misma manera, así tan rauda y veloz en estos casos, o qué las ha detenido? Siendo franca, creo que el hecho de que se estén turnando tantas iniciativas a nivel federal detiene mucho los trabajos locales. ¿Por qué? Porque están priorizando el quedar bien con el jefe, con la jefa, para sacar sus iniciativas, y eso ha hecho que las sesiones, más que sesiones ordinarias de presentación de nuestro trabajo legislativo, pues sean sesiones para venir a aprobar las minutas que vienen del Senado. Entonces, más que ayudarnos a agilizar nuestro trabajo legislativo, la realidad es que en lo local está deteniendo. Se están deteniendo los trabajos en comisiones, se están deteniendo la lista de iniciativas que presentamos nosotros los diputados, y esa parte sí me preocupa, pero confío en que por el tipo de iniciativas se les pueda dar celeridad dentro de las comisiones. Digo, ya en unos meses hablaremos, pero que sí estoy detectando ahorita que todo lo federal se está comiendo el trabajo de lo local, y que en lo federal hay iniciativas, unas pueden ser buenas, otras yo considero que son muy malas, pero que también lo local importa, porque lo local es de lo que se vive en el día a día por los ciudadanos, no de los intereses de las élites. Estas iniciativas, bueno, las que ya has presentado, ¿qué recepción ha tenido con los demás diputados? O sea, ¿has encontrado aliados o al contrario resistencias? La verdad es que como son temas muy sensibles, Clau, yo al momento de la presentación de las iniciativas se han suscrito muchos de los diputados que al momento de la lectura les interesa la iniciativa. Y a mí me da muchísimo gusto, porque son diputados que no son como de una bancada específica. Yo sí, en la mayoría de las iniciativas hemos tenido más de 10, 15 diputados sumándose a nuestras iniciativas. Eso me da una visión de que pueden ser aprobadas en pleno. Aquí, ¿qué es lo que toca? Pues que las comisiones a donde se están turnando, pues que puedan hacer el trabajo dentro de las comisiones para poder presentarlas a pleno, y yo espero que sí sean aprobadas, porque aparte son iniciativas que son necesarias, son extremadamente necesarias, como lo que te comentaba, el tema de las convivencias. No puede ser posible que no tengamos un sistema que proteja las infancias en nuestro estado. Son iniciativas que no son políticas, que no tienen tintes de partido, que no tienen tintes más que sociales y más que la realidad que muchas mujeres vivimos y que muchas infancias viven en nuestro estado, y digo, bueno, qué bueno que estemos siendo representantes populares,
que vivamos lo que cualquier otro ciudadano vive en nuestra casa, en nuestros hogares, con nuestra familia, para que eso nos permita crear productos legislativos que protejan a la gente de verdad, a la gente de a pie, a la gente que no tiene privilegios, a las personas que no viven bajo ciertos esquemas de protección, ¿sabes? Esta es la parte que a mí creo que me va a generar muchísima satisfacción dentro de esta legislatura, porque sé que vamos a dejar cosas que van a proteger a futuro a muchísimos niños, a muchísimas mujeres, a muchísimas madres de familia, jefas de familia, y creo que eso me ha ayudado muchísimo el presentar este tipo de iniciativas, a que los diputados se estén sumando a las mismas y esperemos que puedan ser aprobadas próximamente. ¿Qué acciones tú concretas crees que deba tomar el gobierno del estado para que se puedan implementar estas leyes, se puedan avanzar y pues finalmente aprobarlas, implementarlas y que no queden como letra muerta? Mira, no debemos dejar de lado el recurso, por ejemplo, que estaba destinado para las mujeres, los refugios, que eran para mujeres víctimas de violencia, porque cuando no tienes a dónde ir, no te queda más que aguantar muchas cosas. Entonces, más que un tema político o de grilla o de reclamo por ciertos programas o por cierto recurso que se ha disminuido o eliminado de los programas, sí tenemos que apegarnos a una realidad. Cuando quitaste los refugios para las madres desprotegidas, las dejaste en calidad de indefensión, las dejaste en condiciones de vulnerabilidad impresionantes. Se quitaron a nivel federal. ¿Cómo afectó en Zacatecas? A nivel estatal, el recurso era federal, este tipo de refugios era recurso federal. Entonces yo creo que si gobierno del estado pudiera hacer algo por las mujeres, sería ampliar el recurso que se tiene, por ejemplo, para la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, para que ellos puedan agilizar más los trabajos, porque generalmente los delitos o las denuncias que se presentan en este tipo de instancias son en contra de niños o mujeres o de niñas, de bebés, y es ahí en donde tienes que darle más prioridad para que puedan acelerar los trabajos, para que puedan hacer un trabajo de mayor calidad, pero también para dar protección o medidas de protección o prevención de muchísimas cosas, porque un niño que ha sido violentado dentro de su propio hogar va a volver a sufrir violencia, y cada vez puede ser en grados mayores, y puede provocarles no solo agresiones o heridas más fuertes o lesiones más fuertes, puede provocarles la muerte. Y si tú no les das la posibilidad de salir de ese espacio de violencia, los estás condenando a vivir bajo esquemas muy fuertes y los estás condenando incluso a poder ser víctimas de homicidio o a las mujeres de feminicidio. O a ser violentadores también. O a ser violentadores a futuro, si es que salen vivos y sanos de ello. Entonces, yo creo que hay políticas que no son de colores, que no son de partidos, que son sociales y que son de realidades que se viven, y que podría, desde mi muy particular punto de vista, hacer el gobierno, pues voltear a ver un poquito más a las mujeres y entender que nuestra condición histórica ha sido de vulnerabilidad, que las fallas sistemáticas han sido las que han mantenido un sistema o un esquema de violencia en nuestro país. Y era lo que hablaba, por ejemplo, de la ampliación a la ley 3 de 3. Porque un violentador vuelve a ser violentador, porque el sistema lo protege, porque se siente respaldado, porque cree que a pesar de haber hecho lo que hizo, pues se le puede premiar con este tipo de cargos donde tienen un muy buen salario, un muy buen nivel social y político, y sobre todo influencia. No solo en medios de comunicación, influencia también económica, influencia política, influencia social, y esto revictimiza a muchas personas que hayan sido o han sufrido violencia por parte de ellos, en donde en lugar de verlos a lo mejor tras las rejas, los ves en un puesto haciéndole así, tomando protesta. Son condiciones que son inaceptables y que no podemos seguir normalizando. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Ayudar a la legislatura a que las iniciativas que se presenten se publiquen, porque también tenemos la ley Malena, que tiene años, que ya se aprobó y que no ha sido publicada, y que tienes a muchas mujeres en estado de indefensión solo por no hacer lo que te toca, que es tu chamba, que es tu responsabilidad. Entonces, el gobierno tiene que ayudar a la legislatura
a no detener las iniciativas que ya están aprobadas, a tratar de generar recursos para áreas específicas como la de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer, para la Secretaría de las Mujeres dentro de los programas que ellos manejan, para las instancias del DIF estatal, pero también tratar de recuperar con recurso estatal los refugios para mujeres violentadas. Presupuesto, ¿cómo lo ves? ¿Cómo viene? ¿Cómo va a ayudar a los zacatecanos? ¿Los ayudará o no los ayudará? A mí me parece interesante. Sí le están metiendo mucho a condiciones que no son tan necesarias o indispensables. Y en el tema estatal, bueno, el secretario la verdad es que tiene mucha experiencia. Ya van varios paquetes económicos que le toca armar, que le toca entregar, que le toca acordar con la legislatura. Entonces esa es una ventaja, es un hombre que tiene muchos años en la administración pública, que luego le echan muchas cosas, mucha culpa a los gobiernos pasados, pues él es alguien que viene de los gobiernos pasados y que no podemos negar que ha sido alguien que sí ha ayudado al estado de Zacatecas en el tema de la administración y de las finanzas. Yo tengo fe y esperanza en que las cosas salgan de manera positiva, yo lo veo interesante, creo que lo veo muy responsable, francamente. Se está dando la condición de apoyo a los municipios para condonarles deudas que tengan con la Secretaría de Finanzas de muchísimos años pasados. Eso creo que es algo que puede darle un respiro a las administraciones municipales. Es una propuesta que presentó la bancada del PRI, de hecho, a través del diputado David, que es el que forma parte de la Comisión de Presupuesto, y que fue aprobada por todos los diputados de todas las bancadas que forman parte de esa comisión. Entonces creo que hay apertura, que eso es importante. Veo un presupuesto responsable, pero sí hay aristas que tenemos que tocar con el recurso que se le está otorgando a determinadas dependencias y el cómo se está dando la distribución del mismo. Entonces, será de análisis todavía. Para mí sería muy irresponsable hablar del presupuesto en este momento porque no te da 1 o 2 días para analizar de manera detallada algo tan importante. Pero de lo que nosotros, de la presentación que nos hizo el secretario y lo que hemos visto nosotros hasta el momento, yo creo que el presupuesto va bien, lo veo realista, lo veo responsable y no viene, por ejemplo, la parte del segundo piso, ¿no? Que creo que eso le da mayor facilidad de fluir dentro del Congreso. Y pues esperemos que se pueda sacar algo importante y si se presentan reservas, pues que sean reservas que vayan en favor de determinados sectores o estratos sociales. Ahorita no hay recurso en el presupuesto que presentaron ahora para los refugios. No, de hecho es uno de los análisis que yo estoy haciendo en lo particular. Lo que he detectado es que no hay un área específica, pero bueno, veremos la posibilidad de generar reservas o de ver las condiciones, que si bien nos aumenta cierto recurso, que no lo disminuyan, que no le quiten el recurso a estas áreas o estas instancias, porque también se suele dar, ¿no? Que más que darles les quitas y pues eso sí podría ser lamentable y es la parte del análisis que nosotros en estos momentos estamos haciendo dentro del presupuesto. Pillas, no viene segundo piso, serían las dos sorpresas que trae el presupuesto. Sorpresas porque no lo prometieron. Vino la presidenta de la República en su última gira y habló de manera específica de Milpillas y le prometió a los zacatecanos que Milpillas estaría presupuestado para poder proyectarse y para poder dotarle de agua a la zona conurbada de nuestro estado. Pero la presidenta no dijo que para este año, ella dijo, les prometo, igual puede ser para el último año de su sexenio. Sí, no estableció fechas y para muchos, para mí, fue una sorpresa que no viniera etiquetado este año, ¿no? Más con la reciente gira, pues esperaba que en el presupuesto federal estuviera ya etiquetado para poder proyectarlo, porque evidentemente no será una obra que se tarde 1 año o hasta 2, nada más en realizarse. Es un proyecto grande, que sí implica tiempo y que implica recursos. Entonces, a la fecha no viene presupuestado. Y como lo dices, o sea, no viene presupuestado tampoco el segundo piso, que ha sido algo que incluso muchos vehículos que transitan y muchos negocios o comercios que están en el bulevar tienen letreros de sí al segundo piso o no al segundo piso. Entonces ha sido un tema que ya ha generado mucho tema en nuestro estado y se hubiera pensado que para este año estaría etiquetado, pero no sé si lo quieran meter en algún extraordinario o en algún segundo paquete, pero la realidad es que en este primero que nos presentan no viene etiquetado un segundo piso para el estado de Zacatecas.
Bueno, los carros que traen el sí al segundo piso son los taxistas que les iban a dar la concesión, ¿no? Pues este año, este año al parecer no será. Otra de las promesas de la presidenta es el bacheo, tampoco hay nada sobre el bacheo. No hay un recurso extra, de hecho, no quiero equivocarme, pero sí vi una parte, nada más que me gustaría analizarla más a detalle, que incluso creo que contempla una reducción a la infraestructura, al programa de infraestructura extra.